Bueno, damas y caballeros, acercaos al cargo de fontanería, que es el tubo principal en un baño, la tubería del desfogue o descarga principal. Lleva todas las aguas residuales del baño, lo que es el lavamanos, la ducha, el inodoro. ¿Hacia dónde? Hacia el bajante vertical, hacia el tubo madre. El punto más importante es el inodoro, porque requiere mayor diámetro. Mayor diámetro. Requiere más caída, más caída. Física del funcionamiento. El sistema funciona gracias a tus principios. Gravedad. El agua fluye por diferencia de altura. La gravedad. El agua fluye por diferencia de altura. Para que funcione el tubo principal debe tener una pendiente mínima de 1%, de 2%. ¿De cuánta es esa pendiente mínima? 1 centímetro, 2 centímetros por cada metro de tubería. Esto evita estancamientos. Esto evita el aumento esto aumenta la velocidad de autolimpieza. Ventilación. Si no entra aire, ¿qué pasa? El flujo se frena y jala el agua del sifón. Malos olores. Si no entra aire, el agua del sifón y jala el agua del sifón, quedan malos olores. El tubo vertical del fondo de tu foto es el vent stack, tubo de ventilación. Hey, vent stack. Stack. Bueno, tenemos además ventilación, además sellos hidráulicos. Para hablar de la física de presión, hay que hablar de sellos hidráulicos. Sí, mira, los sifones de lavamanos. La ducha y duchas mantienen una columna de agua que bloquea gases. Columna de agua que bloquea gases. ¿Cómo es esto? Que una columna de agua bloquea gases. Pues mira que la columna de agua puede tanto bloquear gases como facilitar su absorción o desgasificación. Que si la columna de agua puede facilitar bloquear gases, que si la columna de agua puede desgasificación, o sea, el sistema de tratamiento de aguas o medición de presiones, ayuda a absorber o a desgasificar los gases. Claro, es que es un sistema de tratamiento de aguas o medición de presión del agua. Medición de presión de agua, me estás diciendo. Que la columna de agua. O también se puede mirar la medición de la presión del agua. Dependiendo entonces del diseño, del propósito, se estarán bloqueando gases inertes. Permitirá el paso del vapor. Paso del vapor. ¿A través de qué? De un sello líquido. A través de un sello líquido. En torres de absorción. En torres de absorción. El agua atrapa gases no deseados como el CO2. El agua atrapa gases. Sí, el agua atrapa gases no deseados como es el CO2. Su función principal es ¿cuál? Crear una barrera física. Crear barreras físicas. Su función, crear barreras físicas. Su función, facilitar la interacción entre el gas y el líquido para separar o para medir o para tratar gases. Separar, medir gases, tratar con los gases. Funciones de la columna de agua. Hay un sello de gases, ¿sí? Y un alivio en la presión. En la aspiración médica. Vamos a regular la sobrepresión en drenajes.
Vamos a regular la sobrepresión en drenajes pleurales, drenajes gástricos, permitiendo la salida de gases, pero sellando contra la entrada de aire. Entonces, la aspiración médica es que se regule la sobrepresión en drenajes pleurales, drenajes gástricos, permitiendo la salida de gases, pero sellando contra la entrada de aire. Se va a estar sellando contra la entrada de aire. Vamos entonces ahora a hablar del bloqueo por vapor. En trampas de vapor hay bloqueo por vapor. Un sello de agua impide que el vapor se escape. Es el sello de agua que impide que el vapor se escape mientras deja pasar el condensado. Aunque gases no condensables puedan causar problemas, aunque hayan gases no condensables. Gases no condensables, como lo es el aire, que pueda causar problemas, que pueda causar un bloqueo. Entonces, un sello de agua impide que el vapor se escape, mientras deja pasar el condensado. En pruebas de estanqueidad, se usa para presurizar tuberías. Presuriza tuberías con aire. Presuriza tuberías con aire o con nitrógeno y verifica que no hayan fugas, ya que el agua no se escapa si la tubería está sellada. Mirad que si la tubería está sellada, para presurizar tuberías con aire, presurizar tuberías. Esa vaina de presurizar tuberías con aire. ¿Para qué van a presurizar las tuberías con aire? Se usa esto comúnmente para expulsar el aire atrapado en un sistema de agua. Sí, expulsar el aire atrapado en sistemas de agua abriendo llaves. Abre las llaves para detectar fugas en un sistema de refrigeración. Usando nitrógeno. Entonces, ¿qué es más seguro? ¿Qué es más seco que el aire? Oye, ¿qué es más seguro? ¿Qué es más seco que el aire? El tema es presurizar tuberías con aire y se usa comúnmente para expulsar el aire atrapado. Veo que tienes un aire atrapado, expúlsalo. En un sistema, abre las llaves y expúlsalo. Expúlsalo en el sistema de agua, abriendo llaves para detectar fugas en un sistema de refrigeración. Sistema de refrigeración usando nitrógeno, que es más seguro que el aire seco. Nitrógeno aplicando presión controlada. Presión controlada buscando pérdidas con jabón, ya que el aire puede causar obstrucción, ruidos y daños. Aplica presión controlada. Y buscando pérdidas con jabón. Aplica. Entonces, que si vas a estar presurizando tuberías con aire para sistemas de agua, hay que expulsar el aire. Cierra la válvula principal, el suministro de agua. Abre, cierra, suministro del agua. Abre todas las llaves de la casa. Hágame el favor, me abre las llaves de la casa. Lavabos, regaderas para vaciar el agua y que entre aire. Abre todas las llaves. Cierra todas las llaves y vuelve a abrir la válvula, dejando entonces que el agua entre y empuje el aire.
Entonces, cierra todas y vuelve a abrirlas, dejando que el agua entre. Llaves. Entre. Abre las llaves de abajo. Abre las llaves de abajo. Hacia arriba. Hasta que el agua salga sin burbujear. Y hasta que el agua salga sin burbujear. Purga los inodoros también. Para sistemas de refrigeración hay que probar las fugas. Entonces, ¿para qué usan ustedes el nitrógeno? No se recomienda aire comprimido porque introduce más humedad. Entonces, lo que causa el problema es eso. Entonces, hay que introducir el nitrógeno, que es seco. Métele nitrógeno en la tubería para que no genere más humedad. Entonces, es un aire seco. Conecta un manómetro. Conecta el manómetro y un regulador al sistema. Métele el manómetro. Métele a este manómetro. Regulador. Aplica la presión. Presión de PSI, libra de pulgada cuadrada. Presión. Aumenta la presión 100 PSI hasta 300 PSI usando un regulador de 100. Aplica una solución jabonosa en las uniones. Aplícale solución jabonosa en las uniones. Si ves burbujas, hay una fuga. What? Que se le aplica una solución jabonosa en las uniones, buscando fugas, de tal forma que si hay burbujas, aplica solución jabonosa. ¿Qué? Hay burbujitas. Hay salida. Deja reposar, entonces deja el sistema presurizado por un tiempo para asegurarte de que no haya fuga lenta. ¿Cómo asegurarse? Fuga lenta. Entonces ahí sí, presuriza. Deja el sistema presurizado por un tiempo, asegurarte de que no haya fuga lenta. Problemas del aire en tuberías. Problemas de aire en las tuberías. ¿Piensas tú? Problemas de aire en las tuberías. Obstrucciones. Tuberías. Ruido, golpeteos. Ruidos, golpeteos, cavitación. ¿Qué son las cavitaciones? Roturas por sobrepresión. Roturas por sobrepresión y depresión. Sobrepresión, pérdida de eficiencia y mayor consumo de energía. Pérdida de eficiencia. Cavitación. Es un fenómeno físico de formación de burbuja en un líquido por cambios de presión. Pero en estética es una técnica no invasiva que usa ultrasonidos de baja frecuencia para romper células de grasa localizadas, eliminándolas por el cuerpo, ideal para moldear el contorno corporal, junto con drenajes, junto con ejercicios. Tienes aplicaciones médicas para crear cavidades
crear cavidades en tejidos. Tiene aplicaciones médicas para crear cavidades. Aplicación médica para crear cavidades en tejidos. Crear cavidades en tejidos. Con contraindicaciones como marcapasos o embarazo. Mírame, la cavitación es un fenómeno físico de formación de burbujas en un líquido por cambio de presión. Pero en estética es una técnica no invasiva que usa con ultrasonidos de baja frecuencia. Rompe células de grasa. Es que las técnicas de ultrasonidos de baja frecuencia pueden romper células de grasa localizada, eliminadas en el cuerpo. Ideal para moldear el contorno corporal junto con un buen drenaje y ejercicios. Y tiene aplicaciones médicas para crear cavidades en tejidos con contraindicaciones. Mira. Técnica del ultrasonido de baja frecuencia. Ultrasonidos. Bueno. Sí, como esa cavitación. Para romper células de grasa. Células de grasa. El uso del ultrasonido para disolver grasa. Disolver grasa subcutánea. Uso de ultrasonidos para disolver grasa subcutánea. Reducir volumen corporal sin cirugía. ¿Cómo funciona? Crea microburbujas dentro de las células adiposas. Dentro de las células adiposas crea microburbujas en las células adiposas que le rompen y el cuerpo las elimina. Se aplica en abdomen, caderas, muslos. Se recomienda combinar con drenaje linfático o radiofrecuencia para reafirmar la piel. Radiofrecuencia, drenaje linfático. Bueno, en medicina y en física, ¿qué es esto de la formación de burbujas y cavidades dentro de un tejido o dentro de un fluido? ¿Cómo es eso de la formación de burbujas en un fluido? En medicina hay una aparición de huecos en órganos por infecciones. En cambio, en ingeniería, la formación de burbujas en líquidos es gracias a que el agua está en bombas por baja presión, causando erosión, causando ruido. Bueno, hay contraindicaciones. Personas con marcapasos, insuficiencia renal, hepática, embarazos, lactancias. La cavitación o aspiraciones en vacío es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua. Mira que la cavitación o aspiración del vacío es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua o de cualquier otro fluido en estado líquido en el que actúan fuerzas. Oye, ¿qué es la cavitación? Meditación. Cavitación es una técnica no quirúrgica para eliminar la grasa localizada mediante un uso de ultrasonidos de baja frecuencia que se aplican sobre la zona donde se concentra la grasa para disolver las células adiposas. Bueno, pues entonces, que si nos ponemos desde el punto de vista de la física, la hidrodinámica, se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua. ¿Cómo va a haber una cavidad del vapor dentro del agua? ¿Cómo cabe el vapor dentro del agua? O dentro de cualquier líquido en su estado líquido. Pues han actuado en ella fuerzas de diferentes presiones. ¿Cómo puede suceder donde ese es un fluido característico? Pasa a gran velocidad por una arista afilada
como una batidora. Exacto. Pasa a gran velocidad una arista afilada produciendo una descompresión del fluido. Descompresión del fluido es lo que hace la batidora. ¿Tú sabes lo que hace la batidora en el agua? Descompresión del fluido debido a principio de Bernoulli. Puede ocurrir que se alcance la presión del vapor del líquido de tal forma que las moléculas que le componen cambian inmediatamente al estado de vapor. De tal forma que las moléculas que se componen, que lo componen, cambian inmediatamente a estados de vapor, formándose burbujas, más correctamente, formándose cavidades. Entonces, cavidades, es que la palabra cavitación viene de cavidades. Que sí, cuando pasa el agua por la licuadora, ¿qué ocurre? La presión del vapor, del líquido, de tal forma que las moléculas que se componen se están componiendo. Pues se están componiendo y cambian. Gracias al estado del vapor, cambian esas moléculas, la forma de las moléculas en el agua cambia, formándose entonces burbujas. Y burbujas, correctamente, ahí hay cavidades en las burbujas. Las burbujas formadas viajan a zonas de mayor presión. Tienen más presión en las burbujas e implosionan de manera súbita, aplastándose bruscamente las burbujas, implosionan, produciendo una estela de gas de gran energía sobre una superficie sólida que puede resquebrajar en el choque. La implosión causa ondas de presión que viajan en el líquido a velocidades próximas al sonido, independientemente del fluido donde estén. Estas se crean. Estas puedan disiparse en la corriente del líquido, sí, que se disipen en la corriente del líquido. O puedan chocar con una superficie. Sí. Si las zonas donde chocan las ondas de presión, es la misma, el material tiende a debilitarse estructuralmente y se inicia una erosión que, además de dañar la superficie, provoca que ésta se convierta en una zona de mayor pérdida de presión. Finalmente, se convierte en una zona de mayor pérdida de presión y por ende de mayor foco de formación de burbujas. Si las burbujas de vapor se encuentran cerca o están en contacto con la pared sólida, cuando implosionan, las fuerzas ejercidas por el líquido al aplastar la cavidad dejada por el vapor dan lugar a presiones localizadas. Se localizan las presiones, ocasionando entonces picaduras sobre la superficie sólida. Nótese que, dependiendo de la composición del material usado, se podría producir una oxidación de este con el siguiente deterioro del material. El fenómeno general va acompañado de ruidos, vibraciones, dando la impresión de que se tratará de una grava que golpea en diferentes partes de una máquina. Se puede presentar también cavitación en otros procesos. La hélice del barco, aviones, bombas, tejidos vascularizados en algunas plantas. Se suele llamar esto corrosión por cavitación al fenómeno por el que la cavitación arranca la capa de óxido que cubre el metal y lo protege, de tal forma que entre esta zona y la que permanece pasivada se forma un par galvánico en el que el ánodo es la zona que ha perdido su capa de óxido, mientras que el cátodo es la que la mantiene. ¿Me puedes decir más acerca del par galvánico?
Se le llama par galvánico al formado por dos partes distintas de una superficie metálica o de dos metales distintos que en contacto con un electrolito tienen una diferencia de potencial, por lo que se forma una pila galvánica en la que el ánodo se corroe, mientras que el cátodo no sufre corrosión. Bueno, entonces este proceso físico de la cavitación es casi exactamente igual al que ocurre durante la ebullición. La mayor diferencia entre ambos se debe a la presión, la temperatura, presión y temperatura dentro del diagrama. La ebullición eleva la presión del vapor, del líquido, por encima de ¿qué? De lo que es la presión ambiental. ¿Qué hace la ebullición? Pues que es claramente una presión del vapor, del líquido, presión del vapor del líquido, que queda por encima de la presión ambiental, localizada para producir el cambio de fase gaseosa, mientras que la cavitación es causada por una caída de la presión local. Cayó la presión por debajo de la presión del vapor, que causa una succión. Para que la cavitación se produzca, las burbujas necesitan una superficie donde nuclearse. Esta superficie puede ser la pared de un contenedor, puede ser un depósito, impurezas del líquido de cualquier otra irregularidad, pero normalmente ha de tenerse en cuenta la temperatura del fluido. ¿Cuál es la temperatura del fluido? Que en gran medida va a ser la posible causa de la cavitación. El factor determinante en la cavitación es la temperatura del líquido. Factor determinante en la cavitación es la temperatura del líquido. Cuando varía la temperatura del líquido, varía también la presión del vapor. Temperatura del líquido, varía también la presión del vapor. Cuando varía esa temperatura del líquido, varía también ¿qué? También varía la presión del vapor. De forma importante, haciendo más fácil y difícil que para una presión local, ambiental. Dada la presión del vapor, caiga a un valor que provoque la cavitación. Se estudia también la posición que debe tener máquinas hidráulicas. ¿Qué posición debe tener una máquina hidráulica respecto al nivel del agua? En el depósito de succionar o en el canal de la restitución para evitar la cavitación. El enfoque se ha tomado como un nivel de referencia, un punto determinado de la bomba, punto determinado de la turbina, punto determinado de la turbina. Se analizan distintos parámetros, conceptos asociados a la cavitación, como lo es la carga positiva neta de la succión. ¿Cómo está esa carga positiva neta de la succión? Y se presentan las limitaciones de que dichos conceptos o parámetros tienen el sentido de extrapolar sus resultados siguientes, siguiendo las leyes de la semejanza. Esa carga positiva neta en la succión entonces, que si quieres que te explique acerca de la necesidad de investigar las limitaciones pues de la presión del vapor, de la presión del agua, las limitaciones de un coeficiente de cavitaciones en las turbinas, y se propone una relación nueva que permita estimar la carga estática como una bomba de una máquina reversible. Máquina reversible, bomba, a partir de los valores del coeficiente de la cavitación de la máquina, que opera como turbina. Mira, la cavitación es en la mayoría de los casos un suceso indeseable. En dispositivos como las hélices y las bombas, la cavitación puede causar mucho ruido, daño a los componentes y una pérdida del rendimiento.
para predecir una ocurrencia de cavitación en una hélice, se utiliza el número de cavitaciones, mientras que para predecirlo en una bomba, se utiliza el número de toma. Este fenómeno es muy estudiado en ingeniería naval durante el diseño de tipos de barcos, debido a que acorta la vida útil de algunas partes, tales como las hélices y los timones. En el caso de los submarinos, este efecto es todavía más estudiado, evitando indeseado, puesto que imposibilita a estos navíos de guerra mantener sus características operativas de silencio e indetectabilidad por las vibraciones, ruidos. Mira que en los submarinos es mayor la operatividad y indetectabilidad por las vibraciones y ruidos, que en cambio los demás barcos tienen la cavitación que provoca las hélices. El colapso de las cavidades. Se extraña gran cantidad de energía que puede causar esto, un daño enorme. La cavitación puede afectar casi cualquier material. Las picaduras causadas por el colapso de una cavidad producen un enorme desgaste en las diferentes componentes que puedan acortar enormemente la vida de las bombas. Además de todo lo anterior, la creación y posterior colapso de las burbujas crea fricción. Colapso o un colapso total de burbujas, se crea una fricción y turbulencias en el líquido. Esto contribuye a una pérdida adicional de rendimiento. ¿Cómo estuvo el rendimiento? Pérdidas. Colapsaron las burbujas, crearon fricciones en los dispositivos sometidos. Entonces, la cavitación se presenta también en el fondo de los ríos, donde se generan a partir de las irregularidades del lecho, disociando el agua y el aire. Ambos son sometidos a presiones, dando lugar a esto último a burbujas que con la fuerza del agua se descomponen en tamaños microscópicos, saliendo disparadas a gran velocidad. Esto provoca un fuerte impacto en el lecho, que puede ser hasta 60 metros cuadrados. Su importancia radica en la constancia en la repetición del fenómeno, lo que favorece su actuación. La cavitación es un proceso erosión frecuente en los pilares de los puentes, aunque la cavitación es un fenómeno indeseable en la mayoría de las circunstancias. No siempre fue así. Por ejemplo, existe la supercavitación. Tienen aplicaciones militares, como por ejemplo torpedos. Supercavitación, en las cuales una burbuja rodea al torpedo, eliminando de esta manera toda fricción con el agua. ¿En serio? ¿Me está diciendo que una burbuja puede rodear un torpedo eliminando toda fricción con el agua? Una burbuja elimina fricción con el agua. Estos torpedos se pueden desplazar a altas velocidades bajo el agua, incluso hasta velocidades supersónicas bajo el agua. La cavitación puede ser también un fenómeno positivo en los dispositivos de limpieza ultrasónica. Estos dispositivos hacen un uso de las ondas sonoras ultrasónicas. Y se aprovecha del colapso de la burbuja durante la cavitación para limpiar superficies. Mira que las ondas sonoras ultrasónicas limpian superficies de los barcos. Ondas sonoras ultrasónicas. Pero en los torpedos de supercavitación, en los cuales una burbuja rodea el torpedo, una burbuja puede rodear un torpedo y alcanzar a eliminar toda fricción con el agua. ¿Tienes como esa
burbuja que rodeando un torpedo elimina fricción con el agua. Elimina. Wow. Pues entonces velocidades supersónicas. Cuando hablo de velocidad supersónica, los torpedos. Pues mira que el torpedo es un proyectil autopropulsado. Son autopropulsados los torpedos. Que se desplaza por debajo del agua estando diseñado para detonar en proximidad y en contacto con algún objetivo. Se utiliza mayoría en los conflictos. Velocidad de agua. ¿Qué es la velocidad supersónica? Cuando es mayor que la velocidad del sonido. Esta es muy supersónico, es decir, mayor que 1235 km por hora o a 343 metros sobre segundo al nivel del mar. Muchos aviones de combate son supersónicos. La velocidad de las velocidades mayores a 5 veces la velocidad del sonido. Hipersónica. Hipersónica, 5 veces mayor que la velocidad del sonido. 5 veces mayor a la velocidad del sonido. Supersónicos, muy gran cosa que hubiera sido supersónico. Pues ahora están los hipersónicos. Supersónico es la velocidad del sonido. De 35 km por hora. Hora. Kilómetros por hora al nivel del mar. Pero estás diciendo que es al nivel del mar, estos supersónicos. Nivel del mar. Pero los aviones son supersónicos también. A velocidades mayores a 5 veces. Las velocidades mayores a 5 veces la velocidad del sonido. Es que porque es hipersónico, porque supera 5 veces la velocidad del sonido. Sónico. Bueno.